El silencio del garaje era casi absoluto, roto solo por el eco metálico de los tacones del Sheik recorriendo el piso de mármol. Frente a él, un Ferrari negro relucía bajo la luz de los candelabros, imponente, desafiante. Si en 15 minutos no arrancas este auto, nunca volverás a ver $2 millones en tu vida, dijo con voz fría y arrogante. El joven mecánico, de 28 años, manos manchadas de grasa, overol azul arrugado, respiró hondo. Su corazón latía como un tambor. Sabía que lo que estaba a punto de hacer parecía imposible. Alrededor, mecánicos rivales murmuraban entre sí, algunos burlones, otros incrédulos. Ni siquiera un experto puede con ese motor, decían, mientras la cámara enfocaba cada detalle del lujoso garaje. Humo ambiental flotando suavemente, reflejos perfectos sobre la carrocería negra y otros autos de lujo alineados como joyas. El joven se agachó junto al Ferrari, tocando la fría superficie del capó. Cada segundo que pasaba hacía que el desafío pareciera aún más inalcanzable. El Sheik sonrió con superioridad, mientras su reloj dorado marcaba la cuenta regresiva. 15 minutos. Empieza ahora, anunció, y un silencio mortal cayó sobre todos. El mecánico levantó la cabeza, sus ojos llenos de determinación. Sabía que cada segundo contaba. Sabía que no podía fallar, y entonces escuchó un chasquido extraño bajo el motor. Algo estaba mal, muy mal. Tiempo restante, 14:59. El reloj comenzó a correr, y con él, la tensión que parecía envolver todo el garaje. El motor del Ferrari permanecía inmóvil, como si estuviera consciente de que alguien estaba a punto de desafiarlo. El mecánico respiró hondo, dejando que la adrenalina recorriera cada músculo de su cuerpo. Sus manos, manchadas de grasa y aceite, se movían con precisión sobre los componentes del motor. Sabía que cualquier error podía ser fatal para la misión y para sus posibilidades de ganar. Los rivales observaban desde un costado, algunos cruzados de brazos, otros murmurando burlas. No hay forma, decían, y sus voces se mezclaban con el tic-tac del reloj que parecía más fuerte con cada segundo que pasaba. Intentó girar la llave de contacto. Nada. Un pitido seco, un humo leve que salía de los cables del motor. El joven no se dejó intimidar. Recordó cada segundo de su experiencia, cada ajuste que había aprendido en los talleres más humildes y ahora tenía que aplicarlo en el escenario más lujoso de su vida. De repente, uno de los rivales se acercó sigilosamente, intentando distraerlo. «Quizás deberías rendirte», dijo con una sonrisa arrogante. Pero el mecánico lo ignoró, concentrándose en escuchar el motor, en sentir cada vibración, cada resistencia. El Ferrari era un laberinto de tecnología y lujo. Cada cable, cada engranaje, cada sensor parecía diseñado para desafiarlo. Sacó herramientas de su caja, una llave inglesa, un destornillador, especializado, y comenzó a revisar cada conexión. Pero justo cuando pensaba que tenía un avance, escuchó un chasquido más fuerte. Uno de los fusibles del motor había saltado. El corazón del mecánico se aceleró. Solo quedaban 12 minutos. 12 minutos para reparar algo que nadie había podido arreglar. Sus manos temblaban, pero no por miedo. Era la tensión pura del desafío. El sheik se acercó, la sonrisa arrogante en su rostro. «No pierdas tiempo», dijo, pero su mirada mostraba un brillo de diversión, como si ya disfrutara del fracaso del joven. El mecánico inhaló profundamente y dijo para sí mismo: «No voy a fallar, no hoy, no ahora». Con una precisión casi instintiva, comenzó a reconectar los cables, reemplazar el fusible, ajustar el sistema de combustible. Cada movimiento era una danza contra el tiempo. Cada segundo perdido era un enemigo más. Tiempo restante, 10:45. Un grupo de mecánicos rivales murmuraba entre ellos, mientras algunos espectadores comenzaban a acercarse.
Nadie podía creer que un solo joven, con manos manchadas y overol azul, tuviera la audacia de enfrentarse a un Ferrari negro, símbolo de lujo y perfección mecánica. Entonces, un olor a quemado llenó el aire. Algo estaba a punto de romperse. El motor parecía más rebelde que nunca. Pero el joven mecánico no se detuvo. Respiró hondo, recordó cada truco, cada ajuste, y se preparó para enfrentar lo que parecía imposible. El reloj seguía corriendo. Solo quedaban 9 minutos. El momento de la verdad estaba por llegar. Y nadie podía predecir lo que sucedería. El humo del motor se volvió más intenso. Chispas pequeñas saltaban entre los cables, mientras el joven mecánico se agachaba, concentrado, su overol azul manchado de grasa, manos temblando de tensión, pero ojos fijos en cada detalle. Podía escuchar los murmullos detrás de él. Imposible. Se va a quemar todo. Ni siquiera un experto logra esto. De repente, un fuerte estruendo sacudió el garaje. Alguien había movido una herramienta de su caja. Un rival estaba saboteando sin que él se diera cuenta. La adrenalina lo recorrió de pies a cabeza. Cada segundo perdido podía significar la derrota. Pero no podía mirar atrás. No podía dudar. Con una respiración profunda, el mecánico se centró en el motor, estudiando los cables, los sensores, el sistema eléctrico. Parecía que el Ferrari no quería despertar. Cada intento de arrancarlo solo producía un zumbido frustrante, como si el auto se burlara de su audacia. El sheik se acercó, sus pasos resonando en el mármol, su reloj dorado brillando con cada movimiento. 12 minutos, 9, y sigue ahí parado, dijo con voz de burla. Pero sus ojos mostraban un brillo extraño, mezcla de diversión y respeto inesperado. El joven mecánico no podía permitirse errores. Sacó un pequeño dispositivo de diagnóstico conectándolo al sistema eléctrico del Ferrari. Las luces del tablero parpadearon y por un instante el motor dio un leve rugido, como un animal despertando de su letargo. Pero luego, silencio absoluto. El reloj seguía corriendo, implacable. 8:30. El joven respiró hondo, pensando rápido. Debía usar su experiencia, su instinto, y no dejar que la presión lo paralizara. Recordó un consejo de su mentor: siente el motor, habla con él. Los autos escuchan a quien sabe escuchar. Se inclinó sobre el motor, tocando cada cable, sintiendo cada vibración, buscando la conexión que faltaba. Sus manos temblaban, pero su mente estaba clara. Sabía que este era el momento que definiría su vida. De repente escuchó otro chasquido, más fuerte que antes. Un cable crítico estaba flojo, a punto de desconectarse. Los rivales se miraron, algunos sonriendo con malicia, seguros de que todo estaba perdido. Pero el mecánico, con una calma sorprendente, ajustó el cable, lo presionó firmemente y cerró los ojos por un instante, respirando. Tiempo restante, 7:55. Un segundo más tarde, un rugido bajo salió del motor. Apenas perceptible, pero suficiente para que el sheik se detuviera, sorprendido. Los rivales intercambiaron miradas inquietas. Algo estaba cambiando. El Ferrari no estaba muerto. Solo estaba esperando a que alguien lo despertara de verdad. Y el joven mecánico estaba decidido a ser ese alguien. El rugido del Ferrari se apagó tan rápido como había empezado, dejando un silencio todavía más pesado. El mecánico respiró con fuerza, consciente de que cada segundo perdido era un golpe contra su oportunidad. Sus manos estaban negras de aceite, temblorosas, pero sus ojos brillaban con determinación pura. El sheik, impaciente y divertido, giró sobre sus talones y comenzó a caminar entre los otros autos de lujo. «¿Qué sucede?», preguntó, su voz goteando arrogancia. «¿El gran desafío se está volviendo imposible incluso para ti?». Detrás, los rivales mecánicos comenzaron a acercarse, susurrando teorías sobre cómo sabotearlo más, cómo romper su concentración.
Algunos intentaron mover herramientas, otros soltaron tuercas en el piso, esperando que un error lo hiciera perder el control. El joven mecánico apenas notaba sus movimientos. Estaba demasiado concentrado. Se inclinó sobre el capó, tocando el motor como si hablara con él. Podía sentir la vibración del motor, un pulso débil, casi moribundo. Su intuición le decía que no era un fallo cualquiera. Alguien había alterado el sistema de encendido y ahora debía improvisar. Con manos rápidas y precisas, comenzó a reconfigurar los cables, ajustando conexiones y calibrando el sistema de combustible. Cada movimiento era crítico. Cada respiración estaba sincronizada con el tic-tac del reloj dorado del Sheikh. El humo del motor se volvió más denso. El olor a quemado llenó el garaje. Los espectadores retrocedieron, algunos tapándose la nariz, otros paralizados por la tensión del momento. Uno de 1200. Los rivales mecánicos gritó: «¡Se va a incendiar! ¡Es imposible!». Pero el joven mecánico no flaqueó. Sabía que el tiempo corría. 6:40. Se arrodilló sobre el piso de mármol, ajustando la correa del alternador, revisando cada sensor, cada cable. De repente, un chispazo iluminó el motor y el tablero del Ferrari, y por un instante pareció que todo se había ido al abismo. El corazón del joven se aceleró, pero no dejó que el miedo lo dominara. Inspiró profundo, recordando todo lo que había aprendido en talleres humildes, en horas interminables frente a motores imposibles. Y entonces, una idea cruzó su mente, un método arriesgado, poco ortodoxo, que solo alguien desesperado y valiente se atrevería a intentar. Tiempo restante, 5:15. El Sheikh se detuvo a observar, intrigado, por primera vez sin su típica sonrisa arrogante. Algo estaba cambiando en la atmósfera del garaje. Los murmullos de los rivales se transformaron en silencio temeroso. El joven mecánico levantó la cabeza, sus ojos fijos en el Ferrari negro, que parecía desafiarlo aún más. Era ahora o nunca, y él estaba listo para arriesgarlo todo. El joven mecánico tomó una respiración profunda, sintiendo cómo cada músculo de su cuerpo estaba tenso, listo para reaccionar. Su mirada recorrió el garaje, reflejos del Ferrari sobre el mármol, candelabros brillando, humo flotando en el aire, otros autos de lujo alineados como guardianes silenciosos. Todo parecía conspirar contra él y al mismo tiempo inspirarlo. Sacó de su cinturón una herramienta improvisada que había preparado solo para momentos desesperados, un conector adaptado, hecho a mano, capaz de saltarse el sabotaje que habían colocado en el sistema eléctrico. Era arriesgado. Un fallo podía quemar todo el motor, pero no había otra opción. El Sheikh, observando desde su posición, parecía entretenido. Su sonrisa se mantenía, pero había un brillo de tensión en sus ojos dorados. 5 minutos restantes. ¿Realmente crees que puedes hacerlo?, murmuró con voz cargada de desafío. El joven no respondió. Solo se inclinó sobre el motor, trabajando rápido, sincronizando movimientos con el tic-tac de los relojes en la pared. Cada chispazo, cada zumbido del sistema eléctrico lo hacía contener la respiración. Los rivales comenzaron a impacientarse, intentando distraerlo de nuevo, pero él los ignoró, concentrado en escuchar cada vibración, cada susurro del motor. Un chasquido seco resonó y el motor pareció reaccionar, como si el Ferrari estuviera probando su determinación. Los ojos del joven se iluminaron con un destello de esperanza. Ajustó una última conexión y con manos temblorosas pero firmes, giró la llave de contacto. Nada. El Sheikh soltó una risa corta y arrogante, confiado en la derrota del joven. «Te dije que era imposible», dijo, mientras el reloj dorado avanzaba implacable. Tiempo restante, 3:50. El joven mecánico cerró los ojos un instante, respirando profundo, escuchando su propio corazón y el leve latido del Ferrari. Sabía que la solución estaba allí, solo necesitaba un último movimiento,
un toque final que solo su instinto podía dictar. De repente, recordó un pequeño ajuste que había hecho en su primer trabajo como mecánico, algo que nadie más haría. Un movimiento aparentemente insignificante que podía reiniciar todo el sistema. Con precisión quirúrgica lo hizo. Un rugido profundo salió del motor, más fuerte que antes. Los espectadores contuvieron la respiración. Los rivales se quedaron boquiabiertos. El sheik se inclinó hacia adelante, sus ojos dorados fijos en el Ferrari, incapaz de ocultar la sorpresa. El Ferrari no solo estaba vivo, estaba despertando. Tiempo restante, 2:30. El joven mecánico sonrió apenas perceptiblemente, su corazón latiendo como un tambor. Sabía que estaba más cerca que nunca. Y mientras giraba ligeramente la llave una vez más, todo el garaje se llenó de tensión eléctrica, como si el tiempo mismo se hubiera detenido. Solo un par de minutos lo separaban de lo imposible. El motor del Ferrari ahora emitía un ronco murmullo, como un animal despertando, pero aún no estaba completamente encendido. Cada chispa, cada vibración, era un recordatorio de lo frágil que era su ventaja. Sus manos estaban negras de grasa hasta los codos, temblorosas, pero cada movimiento era preciso, casi instintivo. A su alrededor, los rivales comenzaban a mostrar signos de desesperación. Algunos murmuraban entre dientes, otros se miraban entre ellos confundidos. «No puede ser. ¿Cómo lo hace?», se escuchó. Sus herramientas temblaban en las manos. La incredulidad llenaba el aire. El sheik, sin moverse del mármol brillante, sonrió apenas, como si disfrutara del suspenso. «Tiempo restante, 1:45», anunció, y su voz reverberó en el garaje, haciendo que cada espectador contuviera el aliento. El joven mecánico cerró los ojos un instante, respiró profundo y concentró toda su atención en el motor. Cada cable, cada sensor, cada chispa era como un mensaje que solo él podía descifrar. Sabía que no había margen de error. Un fallo ahora significaría perderlo todo. De repente, un ruido extraño surgió del sistema de combustible. Una válvula estaba atascada, algo que nadie más habría notado a simple vista. Con movimientos rápidos y casi desesperados, ajustó la válvula, mientras sentía que el tiempo se deslizaba como arena entre sus dedos. 1:10, 1:05. El motor emitió un ronroneo más fuerte, y un pequeño humo azul salió del escape. La tensión se podía cortar con un cuchillo. Los rivales comenzaron a retroceder, algunos susurrando palabras de miedo y respeto. El joven mecánico levantó la cabeza, ojos fijos en el tablero, y vio que todo el sistema eléctrico finalmente respondía. La chispa estaba lista, la presión del combustible era correcta, y el Ferrari parecía aceptar su desafío. 0:50, 0:45. El sheik se inclinó sobre su reloj dorado, inquieto por primera vez. La arrogancia dejaba paso a la incredulidad. Todos los ojos estaban sobre el joven, esperando el momento que parecía imposible. Con un último gesto decidido, el mecánico giró la llave de contacto. El garaje quedó en un silencio absoluto, roto solo por el zumbido inicial del motor. Cada segundo que pasaba era un latido de tensión, un instante que parecía eterno. 0:30, 0:20. Y entonces, un rugido potente llenó todo el espacio. El Ferrari negro cobró vida, vibrando como un corazón que había despertado después de años dormido. Los candelabros temblaron ligeramente, el humo se disipó, y un brillo metálico recorrió toda la carrocería, como si el auto mismo celebrara su resurrección. El sheik retrocedió boquiabierto. Los rivales se quedaron inmóviles, incapaces de articular palabra. El joven mecánico, agotado pero triunfante, respiró hondo. Tiempo restante, 0:05. El desafío estaba cumplido. Contra todo pronóstico, había logrado lo imposible. El rugido del Ferrari llenaba el garaje, reverberando en el mármol, en los candelabros, en las paredes,
como un trueno contenido que finalmente se liberaba. El joven mecánico se apoyó en el capó, respirando con fuerza, sudor mezclado con grasa cubriendo su frente y sus manos. Nunca había sentido algo tan intenso. Los rivales se acercaron lentamente, algunos aplaudiendo con incredulidad, otros en silencio, incapaces de ocultar su respeto. Nunca, nunca había visto algo así, murmuró uno, mientras otro simplemente se alejaba, derrotado sin siquiera tocar el auto. El sheik se quedó quieto unos segundos, su expresión una mezcla de sorpresa y admiración contenida. Luego, con voz firme pero ahora menos arrogante, dijo: «Nunca había visto a alguien hacer lo que tú acabas de lograr. 2 millones son tuyos, si aún deseas reclamarlo». El joven mecánico, con el corazón aún latiendo con fuerza, levantó la mirada y vio los ojos de todos los presentes, algunos llenos de respeto, otros de envidia y algunos simplemente boquiabiertos. Respiró profundo y finalmente sonrió. La tensión se había transformado en triunfo. Se inclinó sobre el motor una vez más, acariciando la fría carrocería del Ferrari. «No solo encendí un auto, enfrenté imposibles y gané», murmuró para sí mismo. Cada minuto de miedo, cada sabotaje, cada chispa del motor, todo había valido la pena. Los espectadores comenzaron a acercarse, algunos grabando con sus teléfonos, sabiendo que acababan de presenciar algo extraordinario. El garaje ya no era solo un espacio de lujo, era un escenario donde la habilidad, la valentía y la determinación humana habían derrotado a la arrogancia y al miedo. El sheik se acercó lentamente, colocando su reloj dorado sobre la mesa frente al joven. «Que esto te recuerde, nunca subestimes a alguien que realmente sabe lo que hace», dijo, y por primera vez su voz tenía un tono de respeto genuino. El joven mecánico se levantó, limpiándose las manos en su overol azul, todavía cubierto de grasa y sudor, pero con una confianza que brillaba más que cualquier Ferrari en el garaje. «Aprendí algo hoy», dijo, con una sonrisa humilde, «que no hay máquina imposible ni desafío insuperable cuando se tiene determinación». Los otros mecánicos, los rivales, aplaudieron finalmente, algunos acercándose para felicitarlo, otros solo mirando con sorpresa y respeto. La tensión que había dominado el garaje durante 15 minutos había estallado en admiración y asombro. El reloj dorado del sheik marcaba el final del desafío. 0-0. El Ferrari negro estaba encendido, rugiendo suavemente, como si entendiera que acababa de presenciar un momento histórico. Y el joven mecánico sabía que su vida nunca volvería a ser la misma. El garaje se llenó de un silencio pesado, solo roto por el ronroneo del Ferrari negro. El joven mecánico se apartó unos pasos, respirando profundo, mientras la adrenalina comenzaba a ceder lentamente, dejando espacio para la conciencia de lo que acababa de lograr. Sus manos aún temblaban, pero sus ojos brillaban con una mezcla de alivio, orgullo y asombro. Los rivales, que minutos antes habían dudado incluso de su existencia, ahora se acercaban con cautela. Algunos extendieron la mano, otros solo lo miraban fijamente, incapaces de procesar que un solo hombre había logrado lo imposible. Uno de ellos, un mecánico veterano de más de 20 años de experiencia, murmuró: «He trabajado con Ferrari toda mi vida y jamás vi algo así. Simplemente increíble». El sheik caminó lentamente entre los autos de lujo observando la escena. Su postura arrogante se había suavizado y había algo en su mirada que antes no estaba. Respeto. Se detuvo frente al joven, su reloj dorado reluciendo bajo los candelabros. «Has demostrado que incluso los desafíos que parecen imposibles pueden ser vencidos. 2 millones son tuyos. Pero más allá del dinero, has ganado algo que no tiene precio. Mi respeto», dijo, con una seriedad que contrastaba con la arrogancia inicial. El joven mecánico, cubierto de grasa y sudor, se dejó caer un instante sobre el capó del Ferrari.
cerrando los ojos y dejando que la tensión acumulada se liberara. Cada obstáculo que había enfrentado, cada sabotaje, cada segundo que parecía arrastrarlo hacia el fracaso, ahora era solo un recuerdo distante. Había triunfado contra todos los pronósticos. A su alrededor, el garaje parecía transformarse. El humo ambiental flotaba lentamente, iluminado por la luz de los candelabros, y los reflejos de otros autos de lujo creaban un efecto casi cinematográfico. Era como si todo el espacio celebrara su victoria, y no solo por la hazaña mecánica, sino por la demostración de determinación, ingenio y valor. El sheik extendió la mano y el joven la estrechó, firme pero con humildad. «Nunca olvidaré esto», dijo el sheik. «Hoy aprendí que incluso la arrogancia más poderosa puede ser derrotada por quien realmente tiene habilidad y coraje». Mientras los rivales mecánicos se retiraban, algunos murmurando palabras de respeto y otros aún incrédulos, el joven mecánico se giró hacia el Ferrari. Sus dedos recorrieron la carrocería negra y brillante, y por primera vez sonrió con una mezcla de satisfacción y orgullo silencioso. Sabía que este momento no solo cambiaría su vida financieramente, sino que marcaría un antes y un después en su reputación. El mundo ahora sabía que podía enfrentarse a lo imposible, que su talento no tenía límites. El rugido del Ferrari, ahora estable y potente, parecía acompañarlo mientras caminaba hacia la salida del garaje. Cada paso resonaba en el mármol. Cada respiración estaba cargada de la emoción de la victoria. Afuera, la ciudad brillaba bajo la luz del atardecer. Él sabía que su historia apenas comenzaba. Mientras cerraba la puerta del garaje, miró atrás una última vez. El auto negro brillaba bajo la luz de los candelabros, imponente y sereno, como un recordatorio de lo que había superado. Y en ese momento comprendió algo esencial. No se trataba solo del dinero o del desafío, sino de demostrar, primero a sí mismo y luego al mundo, que nada es imposible cuando se tiene determinación, ingenio y coraje. La historia del joven mecánico y el Ferrari negro se convertiría en leyenda, no por la riqueza obtenida, sino por la hazaña que todos recordarían, un hombre contra lo imposible, y la victoria inesperada que desafió todas las expectativas. Tiempo restante, irrelevante. Porque el desafío había terminado y el triunfo era suyo. El garaje estaba lleno de un aire casi mágico, una mezcla de humo tenue, reflejos de luz sobre la carrocería negra del Ferrari y un silencio cargado de asombro. El joven mecánico aún respiraba con dificultad, su overol azul manchado de grasa, las manos cubiertas de aceite, pero su mirada era de pura confianza. Había sobrevivido al desafío más extremo de su vida y lo había ganado. Los rivales, que antes lo miraban con burla y escepticismo, ahora lo rodeaban en silencio. Algunos se acercaron con respeto, otros simplemente lo observaron, incapaces de articular palabra. Había algo en su presencia que imponía admiración. La combinación de talento, calma bajo presión y valentía había transformado la percepción de todos. El sheik se acercó nuevamente, caminando sobre el mármol brillante, sus joyas doradas reluciendo bajo los candelabros. «Nunca pensé que alguien pudiera hacerlo. Y lo hiciste», dijo, con un brillo de admiración en los ojos. «No solo por el dinero. Hoy demostraste algo mucho más valioso, que la habilidad y la determinación pueden vencer cualquier obstáculo». El joven mecánico bajó la mirada un instante, respirando profundo, absorbiendo cada palabra. Había llegado al límite de sus fuerzas físicas y mentales, pero cada esfuerzo, cada segundo de miedo, cada chispa del motor había valido la pena. De repente, uno de los rivales más jóvenes, que antes había intentado sabotearlo, se acercó tímidamente. «Nunca creí que alguien pudiera salvar este auto. Lo siento por dudar de ti», murmuró extendiendo la mano. El joven mecánico la estrechó con firmeza,
mostrando que la victoria también podía ser un puente para el respeto y la camaradería. El Ferrari negro, ahora completamente encendido, emitía un ronroneo constante, elegante y poderoso. Parecía consciente de que había sido dominado por manos capaces, y su presencia en el garaje era casi majestuosa. Cada reflejo sobre la carrocería parecía contar la historia de la batalla que había ocurrido minutos antes. El sheik se apartó un momento, observando cómo los otros mecánicos lo miraban. Hoy, este garaje no solo ha visto un desafío imposible, ha visto la demostración de que la pasión, la paciencia y el ingenio pueden superar incluso las pruebas más extremas, dijo, su voz resonando por todo el espacio. El joven mecánico se acercó al Ferrari, apoyando una mano sobre la carrocería. Sus dedos recorrieron la superficie negra y reluciente, y por un instante sintió una conexión casi inexplicable con el auto. No era solo un vehículo de lujo, era un símbolo de resistencia, de coraje y de ingenio humano. Mientras el sheik entregaba finalmente el sobre con los 2 millones, el joven lo abrió lentamente, dejando que la realidad de la victoria se asentara. Pero lo más importante no era el dinero, sino la certeza de que había enfrentado lo imposible y había salido triunfante. El ambiente en el garaje cambió por completo. La tensión había desaparecido, reemplazada por admiración, respeto y asombro. Y mientras el joven mecánico respiraba hondo, comprendió algo profundo. Su vida estaba a punto de cambiar y nada volvería a detenerlo. El Ferrari negro rugió suavemente, como si estuviera celebrando junto a él, y todos en el garaje comprendieron que habían sido testigos de algo que quedaría grabado para siempre. El desafío había terminado, pero la leyenda apenas comenzaba. El joven mecánico salió del garaje por última vez, dejando atrás el rugido constante del Ferrari negro. La luz del atardecer iluminaba su rostro cubierto de grasa y sudor, pero sus ojos brillaban con orgullo y determinación. Cada paso resonaba sobre el mármol, como el eco de un logro imposible hecho realidad. La multitud que se había reunido afuera lo miraba en silencio, algunos aplaudiendo, otros tomando fotos y videos, sabiendo que estaban presenciando un momento único. El desafío que parecía imposible ahora era historia, y todos querían recordarlo. El sheik se acercó nuevamente, su reloj dorado reluciendo con los últimos rayos de sol. «Has demostrado algo que muchos nunca entenderán», dijo, con un tono que ya no era arrogante, sino respetuoso. «No se trata de dinero, se trata de coraje, ingenio y determinación. Hoy el mundo ha visto a alguien capaz de lo impensable». El joven mecánico sonrió aún jadeando y respondió con humildad. «Hoy aprendí que los límites solo existen si los dejamos existir. No hay máquina imposible, ni desafío insuperable si se cree y se trabaja con pasión». El Ferrari rugió suavemente a su lado, como un compañero silencioso que compartía su victoria. Sus reflejos negros brillaban bajo el sol, recordando a todos los presentes que incluso lo más imponente puede ser conquistado con habilidad y valor. Mientras caminaba hacia la salida, los rivales que lo habían desafiado antes ahora se acercaban con respeto. Algunos extendieron la mano, otros simplemente lo miraban con asombro. La humillación había cambiado a admiración, la incredulidad se convirtió en respeto. El sheik le entregó el sobre con los 2 millones, y el joven mecánico lo tomó con gratitud, pero sabía que el verdadero premio no era el dinero. Era la prueba de que podía superar cualquier obstáculo, de que podía enfrentar lo imposible y salir victorioso. El garaje, los candelabros, el humo ambiental, el mármol brillante, todo parecía haber sido testigo de un milagro mecánico. Y mientras el joven caminaba hacia su futuro, el Ferrari negro detrás de él sabía que este día quedaría grabado para siempre en la memoria de todos. Un desafío imposible, una presión extrema, y un hombre que se levantó, enfrentó la adversidad
y triunfó de manera épica. La cámara se aleja lentamente, mostrando el garaje completo, los autos de lujo, el Ferrari negro imponente y al joven mecánico, pequeño pero gigante ante la hazaña que acababa de lograr. Su historia se convertiría en leyenda, un relato de coraje, ingenio y determinación que inspiraría a todos, porque no importaba cuán imposible parecía el desafío, cuando la voluntad es más fuerte que cualquier obstáculo, todo puede ser conquistado. Y así, el joven mecánico caminó hacia su destino, mientras el rugido del Ferrari resonaba en el aire, un recordatorio eterno de que los imposibles solo existen para quienes temen intentarlo. Fin.